libro, usted va a leer, eh, cuántas páginas usted va a leer del libro. No van a ser muchas porque sabemos, ¿verdad?, que también usted tiene su agenda, pero posiblemente unas 7 páginas en la semana. Eso le tomaría una página por día. O sea que no sería algo muy riguroso. Sin embargo, sí es necesario que usted haga esas lecturas semanales y yo le voy a enviar un link con un formulario de Google, un Google Form, y en ese link usted va a ser sincero y me va a decir, yo leí 6 páginas. Y la segunda pregunta sería, esta lección que se impartió en el día de hoy, ¿cómo esto le sirve a usted en su ministerio al día de hoy? Esas son las únicas 2 preguntas que le vamos a hacer en ese formulario y eso va a ser uno por semana. Eso le va a servir de reporte de lectura. Número 1, usted me dice, yo leí 7 páginas, leí 6 páginas, leí 5 páginas. Y pregunta número 2, ese contenido, ¿cómo le va a servir a usted en su ministerio? Eso es lo que vamos a hacer cada semana y eso le va a servir de lectura. Y número 3 es un ensayo final que usted va a realizar al finalizar el curso. Sería bueno que no lo dejara para el final, sino que cada semana usted pueda ir escribiendo algo. No es mucho, son unas de 300 a 400 palabras y eso en un documento de Word es una página solamente. O sea que el documento no es tan extenso, pero usted lo que va a escribir aquí es un reporte de aprendizaje con sus propias palabras, 300 400 palabras como máximo, 300 mínimo, 400 máximo. Y va a ser sobre su aprovechamiento en esta asignatura. Y el reporte deberá tener contenido de cada semana. Es decir, que si usted esta semana terminó y usted durante la semana se puede sacar un espacio, usted ya comienza a hacer su trabajo final de manera que pueda tener fresco los contenidos que son impartidos y que usted también está leyendo en el libro. Entonces, estos 3 criterios que son los que vamos a utilizar, la asistencia, la lectura y el ensayo final, tienen sus calificaciones. La asistencia y participación, 35 puntos. La lectura, al finalizar, la sumatoria de todas, son 35 y el ensayo final serían 30 puntos, para un total de 100 puntos que todos van a sacar en esta asignatura. Bueno, de hecho, ya todos sacaron 100, ya iniciaron con 100 y depende de cada uno de ustedes que pueda mantener. Solamente cumpliendo con cada una de las asignaciones, que no es algo de otro mundo, porque queremos, como es la primera asignatura, queremos que usted vaya en coche. Amén. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí del prontuario? Todo está clarito. Dios le Amén. bendiga. Amén. Dios bendiga a María. Bueno, si todo está clarito, gloria al Señor. O nadie entendió nada o se entendió todo. Bueno, pero las preguntas son válidas. Y si en algún momento usted tiene una pregunta durante la presentación, no dude en levantar su mano y ver la manera de estar pendiente o que alguien me pueda interrumpir y decir, maestro, tenemos una pregunta. Y entonces nadie tiene preguntas. Maestro, tengo una pregunta. Elizabeth, Elizabeth, adelante. Elizabeth, Dios te bendiga, Elizabeth. las damas que andan en República Dominicana, que están también para este curso, ellas supongo que no están conectadas aquí, porque no vi. ¿Ellas tendrían esa ausencia o es justificada? Se les bendiga. Aquí estoy conectada, hermana Gregoria. Amén, 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 hermana Gregoria. Entonces mi hermana también. Y yo también estoy conectada aquí, Pues, Araceli. yo Y estoy María, abogando por usted. María. Y Amén, Dalia amén. también está conectada. Yo Dios las también. bendiga. Gloria al Señor, porque tenemos aquí todas estas mujeres panameñas conectadas aquí desde República Dominicana. Qué bueno que hayan encontrado internet. Es una bendición. De igual manera, si de las personas Panameña que no, están hay panameños aquí. costarricenses, ¿verdad? Costarricenses. Costarricense. Ah, yo soy ¿Quién fue que de Costa Rica, Bueno, yo escuché Panamá? Pero perdónenme, perdónenme. Costa Rica. Es pura vida, pura vida. Si hay alguna que por esa razón no pudo entrar,
Entonces ya creo que se está grabando la clase, claro que sí, que le envíen el link y así pueda ponerse al día y hacer su asignación de la semana. Bien, voy a compartir por aquí diapositiva para iniciar entonces con el contenido de esta clase. Nosotros, por supuesto que para hablar acerca de la teología, nos hacemos la pregunta de lo que es la teología. Es una pregunta válida y esta materia es una introducción a la teología. Que se sepa que eh, la teología es muy amplia y no todo lo que abarca la teología nosotros lo vamos a estar compartiendo en este curso, porque la teología tiene muchas ramas, así como cualquier carrera. Permítanme un momento. Ok, así como cualquier carrera, la teología tiene muchas ramas. Dentro de ellas está la teología sistemática y la teología bíblica también. Nosotros en estas 5 semanas vamos a estar de alguna manera compartiendo varios temas que los agrupan para teología sistemática. Pero primero vamos a definir lo que es la teología y según el libro que nos presenta Justo González, el libro que nosotros tenemos a mano, él dice que la respuesta más común a esta pregunta es ir a las raíces griegas. Sería teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio, razón o tratado. De manera que la teología es la disciplina que estudia a Dios. Esto nos lo presenta Justo González en su libro. Sin embargo, ¿verdad? Hay muchos autores que también abordan el tema de la teología y siempre es bueno que nosotros escuchemos a otras personas hablar. Aquí yo tengo aquí el señor R.C. Sproul, que nos comparte algo sobre el concepto de teología. Eh, Esperemos que se pueda escuchar de un momentito. Voy a entrar por aquí para yo confirmar que se está escuchando el video. Vamos a ver. Por la palabra en español, palabra significa palabra o idea, o como un filósofo incluso se arriesgó a traducirlo como lógica, porque es el término del que obtenemos la palabra en español lógica. Entonces, cuando estudiamos biología, estamos viendo una palabra o la idea o el concepto o la lógica de la vida. Si estudiamos zoología, estamos viendo un tipo diferente de palabra o de lógica de la vida. Antropología es la palabra o lógica sobre los humanos, siendo antropos la palabra griega para hombre. Bueno, en el término teología, la parte principal de la palabra es la palabra griega theos, que significa Dios. De modo que el estudio de la teología es el estudio de la palabra o la idea o el concepto o la lógica de Dios mismo. Bien, hasta aquí, según estas dos definiciones que vimos, solo que uno pudo enriquecerla un poquito más. Alguien que me pueda decir entonces con sus propias palabras, ¿qué es la teología? Simplemente con sus propias palabras, según estas dos definiciones que acabamos de ver. Vamos a ver. Amén. Es el estudio hacia Dios, en términos más simples. El término más simple es el estudio hacia Dios. Gracias, María Inés. ¿Alguien más, por favor? Agréguele alguito a lo que le dijo María. Es la disciplina que estudia a Dios. Es la disciplina que estudia a Dios. Es el estudio de Dios, es la disciplina que estudia a Dios. Prácticamente esa es la idea del tema de la teología. Y nosotros, aunque, ¿verdad? Pudiéramos abordar un poquito más sobre eso, ¿verdad? Porque esta pregunta no responde todo lo que es la teología. Sin embargo, viéndonos a lo más sencillo, ¿verdad? Eso es lo que significa teología, estudio de Dios. Bien, entonces, aquí vamos a continuar. Por la palabra
Bien, entonces decía que este término no, ah, este término teología no abarca todo lo que aborda la teología, porque hay muchas preguntas que hacer, ¿verdad? No solamente el estudio de Dios, ahora nos hacemos la pregunta, ¿quién es ese Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Verdad? Y para eso nosotros estudiamos, ¿verdad? Acerca de Dios. Sin embargo, la teología no es un término que surge en el cristianismo. Nosotros como cristianos tenemos una teología cristiana, pero el término como tal no surge en el cristianismo, sino que el cristianismo adopta ese término para poder de alguna manera sumergirse en un estudio acerca de Dios. Entonces, esos términos como teología o si no, o algún término que es familia, como teólogo, ¿verdad? Que tienen la misma familia semántica, aparecen usados frecuentemente en el paganismo antes de que existiera la teología cristiana, porque nosotros tenemos una teología cristiana. Y como bien decía R.C. Sproul, ¿verdad? Son términos griegos. La teología, teo, ¿verdad? Un término griego y logía también es un término griego. Y estas terminologías, nosotros vamos a encontrarnos, y no se sorprenda, pero nosotros encontraremos algunos términos como la hermenéutica, que también es parte de la teología, y que más adelante usted posiblemente tenga una asignatura específicamente para la hermenéutica que tiene que ver con la interpretación del texto bíblico. Es decir, la hermenéutica son las herramientas, los recursos, ¿verdad? La disciplina que se encarga específicamente de proveer los recursos para hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Eso es la hermenéutica y es parte de la teología. Pero usted encontrará que el término hermenéutica, que también tiene raíz griega, viene desde una mitología griega. La palabra Hermes, por ejemplo, de hermenéutica, y Hermes es un personaje mitológico griego que es una especie de intérprete de los dioses. Es una persona que, como un mensajero que se encargaba en la mitología griega, claro, de interpretar, ¿verdad?, a los dioses y llevar ese mensaje a las personas. Y se toma ese concepto griego entonces para hablar acerca de hermenéutica, que entonces ya se convierte en la disciplina de interpretar cualquier texto. O sea, no nace tampoco en la iglesia cristiana, sino que cualquier, uh, cualquier texto puede ser interpretado con la ciencia o con la disciplina de la hermenéutica. Ahora bien, nosotros como creyentes, como cristianos, hacemos una hermenéutica cristiana porque entonces nosotros tomamos como texto nuestro libro sagrado que es la Biblia. Siguiendo con la teología, hay diferentes personajes de la historia como Homero que ya usted habrá escuchado sobre él, este autor eh, y poeta griego que escribió la Odisea y la Ilíada, los que habrán leído eso, ¿verdad?, en la escuela. Y también Hesíodo, otro filósofo griego eh, de la antigua Grecia, que estos personajes utilizaban la palabra teología, y esto es mucho antes de que existiera formalmente la teología cristiana. Y esta palabra era usada para designar los relatos de poetas como ellos dos, Homero y Hesíodo, que se refieren a los dioses. O sea, cualquier poesía o relato poético de estos poetas que se refieren a los dioses, ellos le llamaban teología. Y esto es mucho antes de que existiera, ¿verdad?, la teología como tal, como bien decía. Platón, por ejemplo, que también lo conocemos, discípulo eh, de Sócrates, no mal recuerdo, él utilizaba esta palabra o la utilizó por lo menos una vez eh, para, y para él esta palabra teología es sinónimo de mitología en su valor y sentidos más profundos. Es decir, sabe que la mitología estaba vinculada a los dioses griegos. Entonces, en el sentido más profundo de esa mitología que tenía que ver con los dioses, Platón utilizó por lo menos una vez el término de teología para referirse a eso. También tenemos los estoicos, que de hecho en el libro de los Hechos, para la redundancia, nosotros encontramos a que se hace referencia a los estoicos y a los epicúreos, que eran
escuelas de pensamiento filosófico griego. Y estos filósofos estoicos del siglo II antes de Cristo, ellos ampliaron el sentido de la teología para dar explicaciones sobre los dioses que eran elaboradas en el mundo intelectual en orden poético o mitológico, cultural y filosófico. Y aunque se utilizaba esta palabra teología para estos escenarios mitológicos, siempre era en el sentido más poético, más intelectual, cultural y filosófico. Eh, Nosotros encontramos escenario en el libro de los Hechos, específicamente cuando Pablo, ¿verdad?, se encuentra con esta cultura griega, que ellos comienzan, ¿verdad?, a tener ese enfrentamiento con Pablo y los apóstoles. Y de hecho, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 un, tiene un acto, ¿verdad?, de predicación en el Areópago de Atenas. Y ahí entonces también están estas personas, estos pensadores y estos filósofos haciéndole un juicio prácticamente a Pablo porque viene a hablar acerca de un Dios nuevo para ellos. Y ahí Pablo entonces también hace teología, pero voy a mencionar algo de eso más adelante. Luego entonces los cristianos, luego de Cristo, los cristianos comenzaron a utilizar el término de teología, como este señor que está aquí, que es Justino Mártir, algunos lo conocerán. Justino Mártir era contemporáneo con personajes de la historia como Marco Aurelio. Eh, Algunos habrán escuchado sobre él, hasta películas habrán encontrado en algún lugar sobre Marco Aurelio. Y Marco Aurelio prácticamente le agradaba a Justino Mártir. Sin embargo, en algún momento tuvo que eh, desafiarlo hasta la muerte por razones políticas y populares. En un momento, eh, creo que fue en uno de estos coliseos, que que a Justino Mártir lo estaban catalogando de ateo, así le decían, porque Justino Mártir solamente creía en Dios y no creía en los dioses griegos ni romanos, y como él no creía en los dioses romanos, entonces a él lo consideraban ateo. Sin embargo, él no era ningún ateo y él hizo una apologética, una apología, una defensa, que es lo que significa la palabra apología, para mostrarles que realmente él no era ateo, solo que él creía en el verdadero Dios. Pero bueno, eso ya tiene su historia. En este caso, Justino Mártir, él conoció el verbo teologein, que designa la actividad exegética cristiana sobre los textos bíblicos. Cuando usted esté viendo hermenéutica, usted va también a estudiar a profundidad el término de exégesis, de donde viene esta palabra exegética que vemos aquí en este párrafo, que tiene que ver específicamente con la tarea de interpretar. Mientras que la hermenéutica provee los principios, provee las reglas, provee las normas para la interpretación bíblica, la práctica de la interpretación bíblica es la exégesis. Es como, por ejemplo, la homilética, que la homilética es la ciencia, el arte de preparar y exponer un buen sermón. Pero cuando se lleva a la práctica, entonces se convierte en predicación. Es lo mismo que pasa con la hermenéutica y la exégesis. Luego entonces tenemos a Clemente de Alejandría, otro de los padres apostólicos que encontramos luego de Cristo. Y para Clemente de Alejandría, la palabra teología sugiere una significación abstracta que podría aplicarse al conocimiento cristiano de Dios. Es decir, estamos tomando recursos, herramientas que no nacen en el cristianismo, pero esas herramientas sí bien pudieran utilizarse para el estudio del texto bíblico, así como cualquier otro texto es interpretado por la hermenéutica. Entonces, Clemente de Alejandría habla acerca de la teología, hablando de ese significado abstracto que podía aplicarse al conocimiento cristiano sobre Dios. Orígenes también, conocido por ser lo podríamos llamar el pionero en hablar sobre algunos temas teológicos, como lo es el de la Trinidad, es Orígenes, ¿verdad?, quien lo introduce a la iglesia, ya quien completa o quien presenta, ¿verdad?, la Trinidad como teología. Y para Orígenes, teología es ya una doctrina recta sobre Dios y particularmente sobre Cristo, considerado por Dios Salvador. Es decir, hasta Orígenes, ¿verdad? Ya Orígenes entiende que la teología
no es simplemente algo que surge en la cultura griega, sino que es una doctrina recta sobre Dios y sobre Cristo, ¿verdad? Quien es considerado por Dios Salvador. Atanasio, ¿verdad? También introduce el concepto de conocimiento teológico, porque ya cuando nosotros utilizamos la teología y sustraemos del pasaje bíblico, del texto bíblico, una sustancia, ¿verdad? Por la interpretación, entonces a ese producto se le llama conocimiento teológico, que es utilizado este término por Atanasio. Entonces, poco a poco la teología va tomando forma en el pueblo cristiano y ya para el siglo octavo, ese término de teología adquiere la connotación científica y epistemológica que tiene el día de hoy. Es decir, la teología no fue algo que surgió de un momento a otro, tuvo su proceso y hoy día nosotros ya tenemos recursos muy buenos, eh, recursos muy acabados, muy importantes sobre lo que tiene que ver con la teología y que es de mucho provecho para cada uno de nosotros que estamos sumergidos en esta tarea teológica. Entonces surge una pregunta, porque si la teología es el estudio acerca de Dios, a nosotros nos viene esta pregunta de si nosotros podemos realmente como seres humanos estudiar a Dios. ¿Eso será posible? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver. Alguien que nos diga ahí. ¿Usted cree que es posible que nosotros podamos estudiar a Dios? ¿Quién levanta la mano? Buenas Dice, noches. Eric. Adelante, Eric. Dios te bendiga. Amén. Creería que más que estudiar sería tratar de comprender lo que nos ha sido revelado, porque siento que el maní de nosotros no nos da para estudiar a Dios. No hay manera. Pero sí, la teología es una herramienta para tratar de entender correctamente lo que nos ha sido revelado, no tergiversar esa revelación que tenemos de parte de Dios. Siendo Cristo la revelación más grande que tenemos del cielo. Entonces, creería que más que estudiar, tratar de entender lo que nos ha sido revelado a través de la palabra de Dios. Si nos ponemos exquisitos, ¿verdad? A querer aplicar el término tal cual estudiar, ¿verdad? Siento que también es aplicable para entender a Dios a través de la teología. Gracias. Gracias, Eric. Muy buena respuesta. Excelente. Tiene mucho de razón. Nosotros vamos a ver algunas cosas ahora. También nos dice por aquí Reina María. Ah, no. ¿Quién fue que dijo? A Milady. Milady Mejía dice, definitivamente sí. Por medio de su palabra, Él nos permite conocerlo y estudiarlo. Las respuestas están relacionadas. Eric se va por el lado de que no necesariamente estudiarlo a su cabalidad, pero sí podemos tratar de comprenderlo, según nos dice Eric, mediante lo que él nos ha permitido tener como recurso para estudiarlo, que es la palabra de Dios, como bien lo dice Milady Mejía. ¿Alguien más que quería decir algo? Dios le Sí, bendiga, hermano. Buenas noches. También Elsia podría, Perry. amén, 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 Dios le bendiga. También para conocerle en el sentido de, a la luz de la palabra, conocer sus atributos, conocer su naturaleza. Eso es lo que podemos, eh, la, a través de la Biblia, ¿verdad? Es que podemos conocer esos atributos, quién es Dios, qué representa Él para nosotros, qué es lo que Él tiene para nosotros, y asimismo de lo que vamos a recibir nosotros, podemos hablar de ese Dios y compartirlo con otras personas. Dios le bendiga. Gracias, Elsia. Muchas gracias por su participación. ¿Te quería decir algo, obispo? sí, bueno, todos los seres humanos fuimos creados para tener un acercamiento a Dios de forma natural, de manera intrínseca. O sea, no hay que tener un estudio para tú tener una conexión con Dios. Ahora, en el orden de crecimiento sistemático sí implica este estudio, porque esto nos llevaría a nosotros a una claridad en el orden de cómo Dios se desarrolla, cómo Dios se muestra a nosotros, quizás mirándolo desde un mapa o
o una pintura. Yo he visto cuadros que son de pintores muy famosos que para mí no significan nada. Yo creo que es un garabato que la hija mía lo hace mejor. Pero para el artista, esa pintura, ese diseño abstracto, le crea una satisfacción. Entonces, así mismo es Dios con nosotros. O sea, hay un sentido de nosotros hacia Dios, pero ahora hay una línea de un sistema que nos va a llevar a nosotros a un conocimiento de madurez en ese sentido, y por eso creo que es muy importante este inicio porque nosotros vamos a poder tener un conocimiento más marcado. Cuando yo era mucho más joven en la iglesia, hablar de teología era hablar de Satanás, pero perdimos mucho terreno como iglesia evangélica pentecostal por no prepararnos y matamos mucha gente, matamos mucho mensaje, pero creo que es una nueva era que podemos empezar de nuevo y entender que esto es algo que nos beneficia, porque la teología es estudiar o conocer a Dios. O sea, esto está demasiado cerca. Quería añadir eso. Muchas gracias y aportando lo que está diciendo el obispo. Sí, nosotros tenemos bueno, Dios tiene varias formas en las cuales se ha revelado. Lo primero es una revelación natural, que es por medio de la creación, o se le conoce también como revelación general, que es como Dios se nos revela por medio de las cosas creadas, o por medio de nosotros como creación y por medio de la naturaleza. Nos dice Salmo 119, 1, no, Salmo 19, 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y con esto nos está diciendo que la creación de alguna manera habla acerca de su creador, o como dice Pablo en Hechos, creo que 1:19, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Es decir, una vez más, las cosas hechas hablan acerca de ese creador. Las cosas hechas revelan a ese creador, que por esa razón es que la ciencia o parte de la comunidad científica estos últimos años ha tenido que recurrir a lo que se conoce como diseño inteligente, considerando que todo lo que existe, tan complejo que es el universo, los sistemas que lo componen, el ser humano y todo su sistema, o sea, eso es tan complejo que no hay forma de que eso pueda surgir por el azar. O sea, no toda la comunidad científica, pero parte de la comunidad científica ha tenido que considerar que detrás de todo lo que existe, necesariamente tuvo que haber una mente inteligente detrás. Y eso es lo que dice Pablo cuando está hablando de eso, y también el salmista, que es que la creación habla de su creador. Yo parafraseando lo que está diciendo estos pasajes. Y sí, aunque la comunidad científica no dice que ese diseñador es Dios, nosotros sí sabemos que es Dios. Lo llamen como ellos quieran, pero nosotros conocemos que ese diseñador es Dios. Entonces, está lo que se conoce como la revelación general, que es esa forma como Dios se nos ha revelado, o se ha revelado a toda la humanidad por medio de las cosas hechas. Existe también lo que se conoce como la revelación especial, que es ya cuando Dios comienza a revelarse a personas específicas en momentos específicos y de forma particular. Nosotros encontramos entonces que no solamente las personas saben que existe un Dios, ahora Dios quiere darse a conocer personalmente y comienza a revelársele a un Noé, comienza a revelarse a un Abraham, comienza a mostrarse tal cual es, en momentos específicos, en personas, a través de personas específicas, y él comienza a revelarse de forma especial porque ahora él quiere comunicar cuál es su voluntad, cuáles son sus atributos, y de momento en momento él hace sus apariciones a diferentes personas en diferentes momentos y lugares. Eso es lo que se conoce como revelación especial. Y luego entonces esta revelación especial es recogida por voluntad divina, por voluntad de Dios, y lo que se conoce como inspiración en diferentes documentos que más adelante se recopilan en un libro que se llama Biblia, o que nosotros le llamamos Biblia. Y la Biblia, que es la revelación de Dios, es parte de esa revelación especial que recoge todos esos momentos donde Dios comienza a aparecérsele al ser humano para hacer presencia
y para entrar en nuestra historia. Y es la forma como Él se da a conocer. A través de, entonces de las Escrituras es que Dios entonces comienza a revelársenos ya de manera especial. Y nosotros tenemos acceso hoy día a esa revelación especial de Dios. Pero parte también de la revelación especial de Dios es Jesucristo, porque Jesucristo ahora viene, es Dios quien se nos da a conocer. Y es otra parte de la revelación especial, que es Dios mismo que está haciendo presencia, es Dios mismo que se nos está revelando. Por eso dice la palabra en varias ocasiones, bueno, Jesucristo, diciendo, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O en Isaías, antes de eso, donde anuncia, diciendo que he aquí, yo mismo que hablo, en aquel día estaré presente. Y está hablando del mismo Jesucristo, esa revelación especial por medio de él, que es la encarnación de Dios por medio de Jesucristo. Todo eso es parte de la revelación especial. Ahora bien, nosotros podemos, que es la pregunta que hacíamos, podemos estudiar a ese Dios, permítame compartir pantalla, por varias razones, dentro de las cuales le vamos a presentar en breve. Un momentito aquí. Ok, estamos aquí en esta pregunta. Se me fue esto. Ahí se ve. La pregunta era, ¿podemos realmente como seres humanos estudiar a Dios? ¿Es eso posible? Nos dice José Grau Balcells en su libro de Introducción a la Teología. Él dice, el conocimiento teológico es posible porque Dios ha hablado. Nos lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y los versículos que le siguen. No solamente ha hablado, sino que también Él ha obrado en la historia de los hombres. Entonces, Dios primero se ha dado a conocer. Él ha hablado. Y si Él habló, entonces ha compartido conocimiento, ha compartido, ha dado detalles de lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Entonces, eso que Él ha hablado es un recurso para nosotros poder estudiar eso. Número uno, pero no solamente ha hablado, sino que también Él ha obrado en la historia de los hombres y esos actos de Dios a través de la historia también son recogidos en los libros que fueron inspirados por Él mismo. Sigue diciendo José en su libro que Strong afirma la posibilidad de la teología. Él afirma que la posibilidad de la teología se apoya en una triple base. Número uno, en la existencia de Dios, quien tiene relaciones con el universo. Número dos, en la capacidad de la mente humana para conocer a Dios y ciertas de estas relaciones. Y número tres, en la provisión que Dios mismo ha hecho para establecer contacto con nosotros, es decir, su autorrevelación. En otras palabras, ¿por qué es posible la teología? ¿Por qué es posible estudiar a Dios? Bueno, primero porque Él existe, número uno. Segundo, porque el ser humano tiene la capacidad de estudiarle, por el conocimiento, de conocerle por la habilidad que Dios dio para eso. Y número tres, porque Dios mismo ha provisto los recursos para que nosotros podamos conocerle, como bien decían los estudiantes que participaron, que es la autorrevelación de Dios. Se nos ha revelado y ese es el recurso que tenemos para nosotros estudiarle. Por lo menos estudiar lo que Él quiso que nosotros supiéramos sobre Él, que es su revelación. Por eso dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Dios, las cosas ocultas, más las reveladas pertenecen a los hombres, a cada uno de nosotros. O sea, que el mismo Deuteronomio está diciendo, es posible nosotros conocerle por medio de las cosas reveladas, porque Dios se nos ha revelado. Ahora bien, a pesar de que nosotros podemos conocerle, hay límites en el conocimiento, que es lo que Eric estaba tratando de decir ahorita. Ciertamente nosotros podemos conocer a Dios, pero ese conocimiento tiene límite. Y aquí quisiera hacerle una especie de ejemplo sobre lo que esto significa. Ya de antemano, ya ustedes saben por qué es imposible que nosotros podamos conocerle totalmente. Por lo que dice Isaías 55:11, ¿verdad? Que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Así como está la distancia entre el cielo y la tierra,
así son nuestros pensamientos comparados con los de Dios, parafraseando lo que dice el texto. De ahí nosotros partimos para decir, bueno, independientemente de que nosotros podamos conocer acerca de Dios, hay una inmensidad en Él que para nuestra mente limitada, nuestra mente finita, se nos hace un poco difícil. Ya bien Él lo dijo cuando Él está hablando con sus discípulos, que le dijo, si yo le hablo de las cosas que ustedes conocen y no creen, ¿cómo van a creer si yo les hablara de las cosas celestiales? O sea, Él está revelando con eso que, claro, ustedes pueden conocerme por lo que yo les revelo, pero más de ahí no. Las cosas que no, que Dios no nos ha revelado, simplemente nosotros debemos, asimismo, guardarle respeto y no querer buscar más allá de lo que Dios nos ha revelado. Nuestra fuente de fe, nuestros recursos para estudiar a Dios, es lo que Él mismo quiso que nosotros estudiáramos. A esas preguntas que a veces nos hacemos que están fuera de la Biblia o que la Biblia no nos da una respuesta, porque el ser humano es así, quiere saber más allá de lo que Dios nos revela. Nosotros entonces a eso que Dios no ha revelado, le tenemos su respeto y le tenemos su cuidado y simplemente nos enfocamos en aquellas cosas que sí están disponibles para nosotros. Piense, imagínense un niño que en algún momento le hace no le hace una pregunta a su papá. El niño por primera vez ve un caballo. Nunca había visto un caballo en su vida. Pero el niño sí tiene un perrito y conoce lo que es un perro. El perro tiene 4 patas, el perro tiene un rabo, el perro tiene un cuellito un poquito largo, tiene 2 orejas. Pero en el momento que él ve por primera vez el caballo, él le dice a su papá, papi, mira, un perro grande. Y ciertamente que ese no es un perro grande, es un caballo, pero el niño está tratando de explicarle a su papá lo que él está mirando, solo que el niño utiliza los recursos que él tiene para poder explicar lo que él está viendo. Entonces, no sé si me doy a entender con eso. Es decir, el niño puede estar en lo cierto para él. Para él está en lo cierto diciendo, este es un caballo grande. ¿Por qué? Porque los conocimientos que él tiene, los recursos que él tiene, la experiencia que él tiene, ese es el recurso del que se sirve para poder explicar lo que él está viendo. Entonces, esta ilustración la tomo para ponernos a nosotros entonces en el lugar del niño. Nosotros estamos en el lugar del niño y para poder explicar a Dios, eso es lo que hacemos. Para poder explicar a Dios, nosotros utilizamos de los recursos que tenemos, de nuestra experiencia, un poquito de agua, de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje, el conocimiento, nuestro lenguaje, nuestro entorno. O sea, eso es lo que nosotros utilizamos para poder o tratar de alguna manera de explicar a Dios. En la medida que nosotros aprendemos más cosas, entonces nosotros de alguna manera podemos comprender un poquito mejor lo que tiene que ver con Dios. En la medida que nosotros conocemos mejor las Sagradas Escrituras, entonces en esa medida nosotros vamos aprendiendo más acerca de Dios. Pero no solamente ese tipo de conocimiento cognoscitivo, sino también tener una relación íntima con Él, es lo que nos hace cada vez más conocerle. Alguien diría, por ejemplo, que ve por primera vez, imagínese un hombre de la antigüedad mirando por primera vez un tanque de guerra. Nunca había visto un tanque de guerra, lo que él está acostumbrado a ver animales y eso, y por primera vez ve un tanque de guerra y puede decir, oh, pero este es un alacrán gigante que bota fuego por la cola, o algo como eso. O que ve por primera vez un avión y dice, eso es un ave gigante que bota fuego, o cosas como esa. O sea, es como nosotros, como seres humanos, tratamos de explicar las cosas que vemos. Lo mismo sucede con Dios. Nosotros podemos explicar a Dios en la medida que tenemos recursos como el conocimiento, como el aprendizaje, como nuestras experiencias. Usted encontrará algunas personas en algún lugar que han dicho que Dios es negro o que Jesucristo es negro. Algunos que tratan de interpretar a Dios basado en su contexto. Es decir, usted más adelante se familiarizará con lo que se conoce como la teología de la liberación.
La teología de la liberación consiste en, en hacer teología basada en la opresión, a partir de la opresión de las personas. O sea, los latinoamericanos en su momento tenían una opresión de cierto tipo y hubo un sacerdote católico llamado Gustavo Gutiérrez que lanza o por primera vez habla acerca de la teología de la liberación, porque a esas personas latinoamericanas que están viviendo en opresión, Dios la llama a libertad. Y es decir, esa opresión que ellos tienen necesitan ser liberadas. Pero usted encontrará más adelante que hay un tipo de opresión para los negros norteamericanos, los Estados Unidos, y ellos hacen una teología desde su opresión, que es lo que se conoce como la teología negra. Es decir, su contexto, ellos lo utilizan para interpretar el texto bíblico, y lo mismo sucede también con las mujeres en ese momento, 1960, 1970, que comienza a surgir también lo que es el movimiento feminista dentro de la iglesia como una forma de una liberación desde la teología. Eso era un tanto sano comparado a estas olas nuevas del feminismo, pero era una forma de hacer teología desde su posición. Esto tiene sus peligros y tiene sus ventajas. Sus ventajas es que le prestan atención a las personas oprimidas, pero el peligro que corre eso es que interpretamos el texto de acuerdo a mi experiencia. Y aquí quiero acentuar porque hay muchas personas que están a favor de este tipo de teología. Sin embargo, nosotros no debemos partir desde la opresión para hacer teología, porque yo no debo partir de mi experiencia. Yo parto del texto bíblico y yo interpreto mi experiencia de acuerdo al texto bíblico y no al revés. Bueno, pero esto se lo digo solamente a manera de ejemplo porque muchas veces nuestras experiencias, nuestros prejuicios, nuestros sesgos que tenemos de acuerdo a nuestro entorno, crean algún condicionamiento para nuestra interpretación de la palabra de Dios. Sin embargo, con todo eso, Dios nos ha permitido tener un documento llamado Biblia al cual podemos acceder para poder estudiarlo, y la teología está para que mi contexto no saque de contexto al texto bíblico. Y me explico. La teología me provee herramientas, me provee recursos, me provee elementos para que yo pueda hacer una interpretación de la Biblia sin prejuicio, para que yo vaya al texto libre de prejuicios y pueda hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Es el objetivo de la teología, proveer esos recursos, proveer esas herramientas para nosotros hacer una mejor labor teológica en nuestros días. Voy a compartir nuevamente pantalla. Bien, entonces, hay límites en el conocimiento teológico. Sigue diciendo José, que la finitud del entendimiento humano, como dicen algunos pasajes, por ejemplo, Job 11:7, Romanos 11:33, que dicen que no podemos saberlo todo. Esa es parte de esas limitantes. La infinitud del conocimiento humano o del entendimiento humano. Número 2, el estado imperfecto de las otras ciencias, tanto naturales como metafísicas o morales. O sea, esa es parte de nuestras limitaciones en el conocimiento teológico. Tenemos nuestra preocupación teológica, problemas que están más allá de nuestra capacidad de comprensión y de investigación, y tal es el estado imperfecto de las ciencias humanas, por ejemplo, el problema de la libertad del hombre. Ustedes encontrarán que algunas personas, como los ateos o otros personajes, ¿verdad?, que de alguna manera quieren poner en duda la existencia de Dios, que dicen que yo no puedo probar la existencia de Dios. Y como yo no puedo probar la existencia de Dios, por tal razón Dios no existe. Entonces, esto es una falacia, primero, porque las capacidades humanas son muy limitadas para poder poner en un laboratorio a un Dios que es eterno. Entonces, yo voy a deducir que Dios no existe porque tengo una incapacidad como ser humano para probarlo. Entonces, eso no es así. Nosotros estamos limitados para poder probar la existencia de Dios. Dios sobrepasa las leyes de la naturaleza y mis herramientas científicas se limitan
a las leyes de la naturaleza. Entonces, siempre que yo quiera probar a Dios, mi recurso, mi herramienta, como no tiene la capacidad para poder estudiarlo, en mi ignorancia voy a decir que Dios no existe. Pero eso es parte de nuestras limitaciones como seres humanos para poder probar la existencia de Dios, por decirlo de alguna manera. 3, lo inadecuado del lenguaje humano. Por ejemplo, la expresión personas para hacer referencia a a las personas a la persona de Dios, ¿verdad? A las tres personas de la Trinidad. Nosotros utilizamos palabras humanas para tratar de explicar a Dios, que es lo que se conoce como el antropomorfismo. El antropomorfismo es atribuirle a Dios a cualidades humanas para poder explicarlo. ¿Por qué? Por la misma razón, porque como yo no voy a ir al cielo a conocer términos celestiales, yo necesito explicar a Dios basado en los términos míos. Entonces yo hablo de que Dios me ve y digo los ojos de Dios. Yo hablo de que Dios me abriga y puedo utilizar las alas de Dios, me cubren. Y lo que quiero reflejar es esa protección que Dios me da. Yo hablo de otro, cualquier término de Dios, la espalda de Dios que menciona en el libro de cuando está hablando con Moisés, ¿verdad? No me verá hombre vivirá. O que Moisés, ¿verdad? Habló con Dios cara a cara y lo que está refiriendo, no se está refiriendo al rostro de Dios específicamente. Estamos utilizando cualidades humanas, cosas que nosotros conocemos para poder explicar algunas cualidades acerca de Dios, porque Dios, y fuimos creados, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios, porque tenemos sentimientos, tenemos la capacidad moral como no lo tienen los animales, ¿verdad? Tenemos ciertas cualidades como la inteligencia, que son cualidades que vienen de Dios. Ahora, nosotros para poder explicar algo acerca de Dios nos valemos de recursos humanos y a eso se le llama antropomorfismo. Entonces, es lo mismo que pasa con la palabra persona. Nosotros, para hablar de Dios, decimos las personas de la Trinidad. Sin embargo, no necesariamente este término persona haga justicia a ese concepto de Dios que nosotros queremos explicar. Pero, como seres humanos, queremos buscar una palabra para poder explicar a Dios y utilizamos esta terminología. Otra de las limitaciones que tenemos es lo incompleto de nuestro conocimiento de las escrituras. No conocemos la totalidad de las escrituras y por eso tenemos una limitante como seres humanos. Número 5, el silencio de la revelación bíblica sobre ciertos temas, como por ejemplo el origen del mal. Y ahorita mencionaba Deuteronomio 29:29. Esas cosas ocultas y secretas simplemente le pertenecen a Dios y nosotros nos limitamos a lo que Dios nos ha revelado. El número 6, otra limitante es la falta de discernimiento espiritual. Bien, una vez más, decimos, estamos limitados como seres humanos, sin embargo, sí podemos estudiar a Dios por aquellas cosas que Él nos ha revelado y nos ha permitido conocer. Creo que hasta ahí vamos bien. Entonces, el trabajo exegético que debe tener el teólogo, que a la luz de lo que hemos venido diciendo, son todos aquellos que estudian sobre Dios. O sea, todo el teólogo es aquel que estudia sobre Dios, hace teología todo aquel que estudia sobre Dios. Entonces, ese trabajo exegético que hace reflexión sobre Dios, que indagan en la lógica de Dios, que está relacionado con todo lo que Él ha decidido revelar en las Escrituras, ese trabajo exegético es determinante en la teología. Nosotros necesitamos hacer teología, hacer ese trabajo exegético, hermenéutico, para comprender a Dios, para conocerle. Y nos valemos de sus atributos, nos valemos de aquellas cosas que Él nos ha revelado. Bien, hasta aquí alguien Pastor, tiene... Dios le bendiga. Ven, eso iba a decir. Hermano, tengo una cierta, digamos, incógnita, porque se hace teología, o si esto, digamos, se ve en la, en la iglesia cristiana, o sea, en la fe cristiana, se hace teología, pero digamos a la comprensión en el tiempo en que vivimos también, porque si nosotros nos venimos a estudiar también, me parece que usted dijo que hay que traer traer siempre
al contexto, lo del texto anterior. Y lo del texto anterior, digamos, tenía muchas desafinidades, también como la que nosotros pensamos hoy, que no hablamos perfecto el español, que no hablamos perfecto el inglés, que no hablamos perfecto el alemán, que no hablamos perfecto ninguno de los idiomas, porque siempre hay jergas en diferentes países y modismos. Ok, entonces, la pregunta es, este, se refiere, digamos, a no cambiar el texto original, entonces nosotros deberíamos hablar igual al texto original, pero no es posible. Hay un gran abismo, digamos, que nos separa con respecto a eso. Entonces, no va tampoco, digamos, eh, por el conocimiento, digamos, que la persona tenga a tener, digamos, a hacer teología. Porque hay teólogos que hacen teología de que cristiana y es nada más bien para volverse como más torpe, más absurdo, más menso, diría yo. Entonces, no puedo, digamos, sacar la línea con respecto a esto de la unidad, digamos, la teología, contraer la palabra, digamos, o la sabiduría de Dios al conocimiento. O sea, no, yo veo que no se relaciona. Dios le bendiga. Acláreme eso, por favor. Dios bendiga a Reinaldo. Gracias por su pregunta. Ese es el trabajo de hacer teología. ¿Cuál es el trabajo de hacer teología? Eh, y como esto es una panorámica, ¿verdad? De todo lo que usted va a estar viendo, porque es una introducción y más adelante en otra asignatura usted lo va a ver en más detalle. Pero ese es el trabajo de la teología. ¿Cuál? Bueno, descubrir lo que realmente dice el texto bíblico, que fue escrito en un idioma diferente al nuestro, porque nosotros no hablamos ni hebreo ni griego, que fue escrito en un tiempo que no es el nuestro. Estamos hablando de 2000, 3000, 4000 años antes de nuestro tiempo, que se escribió en una cultura muy diferente a la nuestra. Nosotros estamos aquí en el 2024, 2025, en un tiempo moderno y el tiempo bíblico hace, ya se sabe cuántos años hace de eso, pero en una cultura hebrea y griega también en el Nuevo Testamento. Pero fue escrito para personas que no somos nosotros, que tenían costumbres diferentes a las nuestras. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la teología? ¿Cuál es el trabajo hermenéutico que nosotros tenemos que hacer? Es nosotros utilizar los recursos que tenemos hoy para comprender eso que se escribió en la Biblia, en el idioma que se escribió, en el tiempo que se escribió, para las personas que se escribió. Mi trabajo es interpretar con fidelidad lo que sucedió allá y extraer esos principios para poder aplicarlo al tiempo de hoy, a las personas de hoy, a las personas que viven en nuestros barrios, a las personas que viven en nuestros sectores. Es hacer un puente, que usted mencionaba algo como eso, entre ese abismo que hay de ese tiempo en el que se escribió la Biblia al nuestro, porque la Biblia sigue siendo relevante el día de hoy. El trabajo de nosotros como personas que vamos a estudiar sobre Dios y sobre todo lo que hace Dios y sobre los negocios de Dios, eh, dentro de los cuales estamos nosotros, ¿verdad? Somos parte de la empresa de Dios, por llamarlo de alguna manera. Nuestro trabajo está en descubrir el significado original del texto bíblico para entonces traerlo y aplicarlo a la vida de cada persona hoy, Ese es nuestro trabajo. Por eso tenemos que hacer una labor con rigurosidad. Por eso tenemos recursos. Es decir, yo no hablo griego, yo no hablo hebreo. Sin embargo, Dios ha provisto personas que han dedicado su vida para estudiar estos idiomas y dejarnos un recurso como un diccionario bíblico, como un comentario bíblico, como un comentario exegético. Ya yo no tengo que estudiar el idioma griego necesariamente. ¿Por qué? Porque ya Dios proveyó de diferentes hombres que dedicaron su vida a eso y dejaron ese recurso disponible. Y ahora yo puedo conocer la cultura de ellos, la cultura de los hebreos en ese tiempo, y poder aplicarlo a nuestro día a día. Un ejemplo como que quisiera dejarles, por ejemplo, para aprovechar el momento. Nosotros cuando leemos el texto bíblico no podemos leerlo en español costarricense. No podemos leerlo en ese idioma. Tenemos que interpretarlo en el idioma en el que se escribió.
Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el caso de Jacob, que fue a buscar una esposa en casa de su tío Labán. Y encontró su tío Labán, la primera mujer que le dio, porque él quería a Raquel, pero la mujer que él le dio fue a Lea, la mujer, la hija más grande que él tenía. Y el texto bíblico dice que Lea tenía los ojos delicados. Seguramente que cuando nosotros leemos este texto, nos imaginamos posiblemente Lea tenía unos ojos verdes, tenía unos ojos azules, porque el texto me está diciendo que tenía unos ojos delicados. Cuando nosotros entonces utilizamos los recursos hermenéuticos como un comentario bíblico de trasfondo histórico y cultural, nos encontramos con que cuando dice que que Lea tenía los ojos delicados, es que posiblemente Lea era visca. Lea tenía un problema de estrabismo, por decirlo de una manera, tenía los ojos medio virados o como sea. Entonces, no es que tenía los ojos delicados en el sentido de que eran bonitos, era lo contrario, ella tenía un problema en los ojos. Pero yo no voy a descubrir eso si yo no utilizo estos recursos que me permiten interpretar correctamente el texto bíblico, porque eso es lo que yo debo descubrir. Es que no le gustaba, a Jacob no le gustaba Lea, le gustaba era Raquel. Lea ya era vieja, era adulta y no se había casado. ¿Y por qué no se había casado? Ah, bueno, que quizá no era tan atractiva. Y así nosotros descubrimos otros elementos en la Biblia, ¿verdad? Que para poder descubrirlos necesitamos estos recursos. El caso, por ejemplo, de el ojo de una aguja en el Nuevo Testamento. Ya posiblemente la mayoría de los que están aquí entienden que cuando Jesucristo dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, no se está refiriendo, ¿verdad?, a una aguja con la cual nosotros nos cosemos. Se está refiriendo, ¿verdad?, a una puerta que tenía cierta forma por donde pasaban estos animales y que no podían regresar. Eh, entonces, para esto, para poder, ¿verdad?, nosotros adentrarnos a la cultura hebrea, a la cultura griega también para el Nuevo Testamento, necesitamos estos recursos que nos provee la teología para poder yo hacer una interpretación correcta y para yo sacar los principios y hacer el puente entre ese mundo y el mundo de nosotros. Ese ejercicio nosotros lo hacemos incluso para un caso para ilustrar el caso de los 3 hebreos que fueron llevados al exilio a Babilonia. Estos 3 hebreos tenían una convicción firme de su fe. Estos 3 hebreos conocían acerca de su Dios. Sin embargo, miren la convicción que tenían estos 3 hombres, que se le llamó luego Mesac, Sadrach y Abednego. Creo que su nombre era Azarías, Zacarías, no recuerdo el otro. Pero ellos tenían una convicción y le dijeron al rey, miren, nosotros tenemos un Dios que puede librarnos del horno de fuego. Sin embargo, sea que nos libre o no nos libre, sépalo usted que no nos vamos a postrar delante de esa estatua. Al momento de nosotros hacer una exégesis a ese pasaje, primero tenemos que descubrir cuáles son las diferencias que hay entre ese mundo y el de nosotros. Bueno, nosotros no estamos siendo exiliados a otra nación. Nosotros no nos están poniendo a adorar una estatua. Nosotros no nos están obligando a hacer eso con el riesgo de que nos lancen a un horno de fuego. O sea, nosotros no estamos pasando por eso porque tenemos un momento diferente en este lado del mundo. Sin embargo, yo necesito extraer los principios que me está comunicando ese pasaje para yo entonces hacer el puente. ¿Cuáles podrían ser los principios? Bueno, mantener su fe a pesar de las consecuencias. Ese puede ser un principio que nosotros vamos a extraer de ese texto en el Antiguo Testamento y ahora yo debo aplicarlo al mundo de hoy y hablarle a los jóvenes y hablarle a los adultos que en su trabajo, por ejemplo, porque necesito aplicarlo a su contexto, en tu trabajo, a pesar de que te voten del trabajo, tú no puedes hacer cosas indebidas que te manden a hacer tu jefe. Tú necesitas mantener convicciones firmes aunque te voten del trabajo.
que tú eres contador y te están poniendo a evadir impuestos. Y alguno pudiera decir, es un trabajo y quedarse con eso. Es un trabajo y a mí me pagan por eso. Sin embargo, el principio que nosotros acabamos de traer de los 3 hebreos es que hay que mantenerse firme en la fe y no comprometer sus valores y principios, aunque eso le traiga consecuencias. Ese principio yo lo traigo hoy y hago el llamado aplicativo a la gente de hoy, que es eso es lo que hace la teología, a la gente de hoy, para que ellos no comprometan sus principios, aunque los amigos te dejen, aunque tu familia te rechace, aunque te boten del trabajo, tú debes mantener tu fe en Cristo Jesús. O sea, miren cómo la teología entonces hace ese puente entre el mundo de allá y el mundo de hoy. Pero yo como estudiante de teología, yo necesito hacer el trabajo de buscar la correcta interpretación de lo que sucedió allá. Y así yo voy a saber extraer los principios. Ven, no sé si está satisfecho con la respuesta. Listo, pastor, Dios le bendiga. Ven, Reinaldo. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Hay algo que decir? ¿Algo que le llame la atención? A ver. Dios le bendiga. Ven, Eric, otra vez, adelante. Amén, amén. Es que, bueno, yo pienso que esto de acerca de lo que es las limitaciones de nosotros con respecto al Génesis, que digamos, nosotros sabemos que la Biblia pues es inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Se fue escrita por humanos, pero fue el Espíritu Santo el que inspiró a los escritores. En Génesis, pues nosotros vemos un ejemplo, ¿verdad? Leemos de que la tierra fue hecha en 6 días, pero ahí no dice nada de que si está diciendo, por decirlo así, si eran 6 días en el tiempo de Dios o en el tiempo de nosotros, porque sabemos que Dios es Dios atemporal y nosotros, pues el tiempo de nosotros es muy diferente al de Él. Entonces, yo siempre he pensado esto, ¿verdad? Que Dios, sabiendo las limitaciones que nosotros tenemos, pues Él se escribió el Génesis de una forma que nosotros lo entendamos, aunque la verdad, pues no, como está explicado ahí, no es realmente en las palabras que tal vez nosotros lo podríamos entender. Entonces, yo pienso que así es algunas cosas con respecto a las limitaciones que nosotros tenemos. Eso quería yo agregar. Dios le Gracias. bendiga. Gracias, Eric. Así es. Amén. Tenemos limitaciones. Ahora bien, por esa razón nosotros nos basamos en lo que Dios nos ha revelado. Siempre el ser humano va a tratar de buscar explicaciones al texto bíblico. Algunos lo harán utilizando diferentes métodos, porque la teología también tiene métodos, que más adelante usted lo va a ver. Está el método alegórico, que es que las personas que interpretan el texto bíblico, todo lo interpretan de forma alegórica. Hay otros métodos. Sin embargo, el método que nosotros utilizamos es un método literal, histórico y gramatical, ¿verdad? Utilizamos la gramática, literalmente interpretamos la Biblia, la interpretamos basado en el contexto histórico, el texto bíblico. Sin embargo, aunque nosotros interpretamos la Biblia de forma literal, solamente esta regla tiene su excepción en los lugares donde la misma Biblia sugiere que no es, que es por ejemplo, una alegoría, o que es una parábola, o que es una profecía que tiene símbolo, ¿verdad? Si el mismo texto lo sugiere, entonces nosotros nos adecuamos al texto en el que estamos leyendo. Por eso clasificamos la Biblia en diferentes grupos. Hay diferentes clasificaciones literarias. Los libros poéticos, por ejemplo, y de sabiduría,
son libros, ¿verdad?, que tienen unas características de poético. Y por esa razón, cuando yo lo interpreto, tengo en mente que son libros poéticos o de sabiduría, como bien se dice en algunas ocasiones, que no es lo mismo que un libro histórico. Un libro histórico tiene sus propias características. Entonces yo voy a estudiar los libros históricos como libros históricos. Yo voy a estudiar los poéticos como lo son, libros poéticos. Yo voy a estudiar las profecías como lo que son profecías, y las profecías tienen recursos, ¿verdad?, de símbolos, simbología, que yo necesito conocer simbología para eso. Las cartas paulinas son cartas como lo que son, cartas, ¿verdad? Y así cada una de las clasificaciones literarias que nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cada una con su clasificación literaria. Y de acuerdo a lo que nos sugiera el texto, por ejemplo, a las figuras retóricas que nos provee las figuras retóricas, como cuando la Biblia nos dice, corre, si la Biblia dijera, este corre como un caballo, ¿verdad? Es una figura retórica. Es decir, no es que le está poniendo las cuatro patas como un caballo. La figura retórica es para hacer una comparación, ¿verdad? Me está diciendo que corre como un caballo, o sea, hay una imagen, lo que me quiere decir es que corre rápido. Entonces, el mismo texto me sugiere cuándo yo voy a pasar de hacer una interpretación literal a utilizar otro recurso. Entonces, esos son recursos, ¿verdad?, del mismo texto bíblico. La ciencia ha querido, ¿verdad?, para justificar algunos hallazgos de científicos, quieren llevarlo a la Biblia. Por ejemplo, que si los días en el Génesis son días literales como lo tenemos hoy, o si fueron días de millones de años, como la ciencia quiere, ¿verdad?, presentarlo. Y eso es el esfuerzo de algunas personas para poder, de alguna manera, llevar coherencia o hacer relación entre la ciencia y la Biblia. Y eso puede llevarnos a errores también. Primero, la Biblia no es un manual de ciencia, aunque se encuentre ciencia en la Biblia. Pero la Biblia no es manual de ciencia. Nosotros pudiéramos encontrar que antes de que la ciencia dijera que, que la Tierra está suspendida en el aire por la gravedad, antes de que Isaac Newton planteara eso, ya el libro de Job decía eso, o el libro sí, el libro de Job, que el libro de Job es el primer libro que se escribe de la Biblia, el más antiguo. Sin embargo, ya en el libro de Job decía que Dios cuelga la tierra sobre nada. Y entonces Isaac Newton, en 1900 y pico, o 1800 y pico, él entonces dice que descubrió, o él plantea que por la gravedad la tierra prácticamente está colgando sobre nada. Y así vamos a encontrar algunos hechos científicos como el ciclo hidrológico, como la redondez de la tierra, como que la vida está en la sangre, y algunos hallazgos científicos que ya la Biblia los decía. Sin embargo, no por eso la Biblia es un manual de ciencia. La Biblia no es un manual de ciencia. La Biblia tiene un tema que es la salvación del hombre. Y Dios se ha revelado de forma paulatina al ser humano. Dios no le dio toda la revelación a Noé o a Abraham. No, él se fue revelando poco a poco, y por eso la revelación de Dios es progresiva. Dice Carolina, bendiciones, estas enseñanzas son muy importantes y agradezco a Dios por el privilegio, ya que por religiosidad habían querido hacerle creer a uno que todo lo debe revelar el Espíritu Santo, y buscar por otro lado no es de Dios. Estoy segura que el Espíritu Santo nos ayudará y nos guiará, pero si es necesario estudiar y profundizar. Por supuesto que sí. Gracias, Carolina. Sí, así es. Para esto son los estudios, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir profundizando poco a poco en lo que Dios nos ha revelado. Mientras más recursos tenemos, mientras una relación más cercana con Dios tenemos, también nosotros podemos conocer a Dios. De hecho, una forma de conocer a Dios cada vez más es con nuestras experiencias con Él. Cuando usted obedece un principio bíblico, y por ese principio bíblico a usted les vino consecuencias, pero al final Dios le hace saber que Él está gratificado, que Él está gratificando con algo que sucedió, quizá con una recompensa. Usted va a sentir esa recompensa, y esa experiencia con Dios también le va a llevar a tener una mayor confianza en Él. Pero bueno, eso es parte ya de
de otro tema diferente al que estamos hablando. Pero bien, entonces aterrizando. Tenemos limitaciones. Sin embargo, es posible que nosotros le conozcamos. ¿Por qué? Porque Dios quiso que le conozcamos. Y Él quiere que le conozcamos. Y Él se nos ha revelado. Diferente a las otras religiones, que cada religión es una forma de buscar a ese Dios que ellos necesitan porque tienen ese vacío ahí dentro. El Evangelio es Dios dándose a conocer Él. No es el hombre buscando a Dios, es Dios quien decide buscar al hombre. Si Dios no decide buscar al hombre, no habría forma de que nosotros pudiéramos conocerle. Pero Él quiso revelarse, se ha dado a conocer, ha inspirado a diferentes hombres para que tengamos una revelación escrita para que podamos conocerle a Él. Y eso es lo que es el Evangelio. Dios buscando al hombre. Y nos ha dejado un manual, un libro llamado Biblia, para que nosotros lo escudriñemos y para que podamos conocerle. Por esa razón es que nosotros sí podemos conocer a Dios, porque Él mismo ha querido que eso sea de esa manera. Ya con la última parte, permítame presentarle aquí la diapositiva. Ok. A manera de resumen, entonces la teología es el estudio sobre Dios. La fuente es la revelación de las Escrituras. Esa es la fuente de nuestra fe. Y nosotros debemos pelear por eso. Y aquí quiero decir algo. La fuente de nuestra fe es las Sagradas Escrituras. Esa es la fuente de la revelación de Dios. Hoy día hay muchos movimientos como los ha habido hace muchos años, muchos siglos, que quieren desacreditar el texto bíblico, que quieren desacreditar la Biblia, que quieren bajar el estándar de la Biblia, que quieren decirle a la gente como que la Biblia no es un libro confiable. Y siempre está este ataque de Satanás para que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Aparecerán personas que dicen que la Biblia no es palabra de Dios, sino que en ella se encuentra palabra de Dios y cosas como esa, porque habló la burra de Balaam, porque a Satanás habló en el texto bíblico, porque hablaron los hombres también, su propia palabra. Sin embargo, independientemente de quién haya hablado en el texto bíblico, Dios es quien inspira a diferentes hombres para que eso se escriba. Que se escribió algo que dijo Satanás, sí, pero Dios inspiró a Moisés para que escribiera eso que dijo Satanás, para que escribiera eso que dijo la burra de Balaán, para que escribiera eso que dijeron los profetas. Es Dios quien mueve a esos hombres porque Él quiso que cada palabra que está escrita en la Biblia se escribiera tal y como se escribió en su idioma original. Hoy día hay estos movimientos, como lo ha existido hace muchos años, que quieren desacreditar la Biblia y nosotros no podemos permitir eso, porque en el momento que dudemos de la inspiración de las Sagradas Escrituras, entonces ya no tendríamos un libro confiable como fuente de fe y vamos a caer en el error de creer cualquier cosa que nos venga. Y nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte muchas veces sobre mantenernos fiel a lo que dice la palabra de Dios. Se procura diligentemente presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que hay formas de usarla mal y Dios no quiere eso. O que le dice en Judas que le hace el llamado a que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue recibida por los santos. Pero le advierte, le dice a la iglesia de los Gálatas que estaba maravillado el apóstol Pablo de que de que tan pronto se hayan apartado del que los llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. Y le dice, no es que haya otro evangelio, pero habían algunos que querían pervertir la fe. O sea que hay una fe que nosotros debemos mantener y no podemos permitir que nadie nos haga diluir esa verdad bíblica. Hay diferentes pasajes donde se advierte esta verdad y Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y que el Espíritu Santo también, dice San Juan, perdón, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. También nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, pero nos dice también Dios, por medio de Isaías, que su palabra, dice, no retornará a él vacía,
sino que hará aquello que Dios quiere y prosperará en aquello para lo que Dios le envíe. Es decir, es su palabra la que tiene poder para salvar y para transformar, y eso no va a suceder si lo que nosotros predicamos y enseñamos no es su palabra y su evangelio. Por eso nosotros necesitamos ser fieles y ser celosos con ese libro al cual nosotros llamamos Biblia, que la gente diga lo que quiera, que se invente lo que sea, que busque cualquier excusa, que errores, que contradicciones aquí, que cosas allá, pero lamentablemente vamos a tener que seguir diciendo, porque lo es así, la Biblia es inerrante. O sea, lamentablemente para ellos es inerrante, es infalible. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nosotros así la consideramos, como dice todavía nuestro pacto de membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía, que creemos en la palabra de Dios perfectamente dividida. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, ¿verdad? Como nuestra regla de fe, porque tenemos un nuevo pacto, práctica, gobierno y disciplina. Así lo reza nuestro pacto de membresía. Nosotros nos mantenemos fieles a ese libro que Dios inspiró para que nosotros no nos salgamos ni a derecha ni a izquierda. De la teología, Jesucristo es el centro, porque toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, trata de revelarnos una persona, es Jesucristo. Toda la teología, desde el principio del Génesis hasta el final de Apocalipsis, trata de darnos a conocer a Jesús, porque Jesús es la revelación plena de Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Toda la Biblia trata de darlo a conocer a Él, y por eso dice Lucas capítulo 24, por ahí algunos versículos, Jesucristo mismo, cuando va camino a Emaús, les comienza a descubrir en todas las escrituras, o sea, todo el Antiguo Testamento, todo lo que hablaba acerca de él, en los salmos, en los profetas, o sea, y cuando hace esa clasificación está haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, que habla acerca de quién, de Jesucristo. Los profetas hablaron de él, desde el Génesis se habla acerca de Jesucristo, y todo el Nuevo Testamento habla acerca de Jesucristo, porque como dice el escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, le termina diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y todo lo que dice el escritor de Hebreos es presentando a Jesucristo como el centro, como lo hace también todo el resto de las escrituras. También la teología debe tener una vocación misionera. ¿Por qué? Porque no hacemos teología para saber más. El cementerio está lleno de personas que saben mucho. La teología tiene un enfoque misional, misionero. Debemos hacer teología, pero es para ponerlo en práctica en la misión de Dios. Y por último, todo ese proceso teológico, en todo ese proceso necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo. Y dicho esto, le voy a presentar un video de el doctor Elías Rodríguez que dice algo sobre eso. Y les dejo. También la teología debe ser guiada por el Espíritu Santo. Sin la guía y ayuda del Espíritu Santo, no podemos discernir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras y quien nos da la iluminación para poder entenderlas. Jesús lo envió para que nos guiara a toda verdad. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, 11 y 12, es el Espíritu el que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Podemos decir que de alguna forma la teología es un diálogo con el Espíritu Santo, a quien le dirigimos nuestras preguntas y a quien le pedimos que nos dé las respuestas a través de la Biblia, la palabra escrita de Dios. De manera, mis queridos hermanos, que aunque nosotros tenemos nuestras limitaciones como seres humanos, dice la palabra de Dios que el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas secretas de Dios. Y por eso es que en ninguna medida nosotros debemos alejarnos del Espíritu Santo. En todo el proceso de nuestro estudio teológico, siempre el Espíritu Santo debe estar presente a través de todo ese estudio. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Algo que le llame la atención que usted quiera compartir? Amén, amén. Dios le bendiga, profesor.
Dios bendiga. Está bonita la enseñanza y me gusta en lo que es verdad descubrir a Dios y me gusta por la parte, digamos, de que nosotros conocemos a Dios como un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que Él dijo que es 3 veces santo, ¿verdad? Y, y yo creo que nosotros como hijos de Dios estamos enfocados para predicar, o sea, conocer a Dios y asimismo predicarlo como un Dios santo y que viene a traer una iglesia santa. Y yo le hablo de esta parte porque mucha gente, he escuchado algunos como que no han descubierto lo que es Dios, ¿verdad? Eh, en un Dios moderno. Y eso me llama la atención porque Dios, o sea, la palabra de Dios, la escritura es inspirada de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Entonces, no, él sigue siendo Dios, no es un Dios, ¿verdad?, moderno que se va a modernizar. Dice que Él es Dios fuerte, Él es Dios eterno, Él es el principio y es el fin. O sea, conocemos a Dios con todas esas cualidades, ¿verdad?, espiritual. No podemos decir que hoy la escritura es otra escritura, otra palabra moderna. No es verdad, sino que esa palabra que dejó en aquellos tiempos es la misma de hoy. Y me gusta esa parte. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Guillermo. Dice el texto bíblico que la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, es la misma. Le quiero dar un secreto. Hay algunas personas que citan un versículo que no está en la Biblia, que dicen la palabra de Dios son nuevas cada mañana. Quizá allá en Costa Rica no se dice eso se dice aquí en República Dominicana. La palabra de Dios son nuevas cada mañana, pero eso no es un versículo que está en la Biblia. Eso se lo dejo de tarea por si usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Lo más cercano a eso que está en la Biblia se encuentra en Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Ese es el texto que más se parece, pero la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Usted pudiera leer hoy la Biblia y luego mañana leerla y mañana tener una nueva iluminación del mismo texto, de la misma palabra de Dios. Sin embargo, el texto siempre permanece igual, ¿verdad? Esto es un versículo que se lo dejo para que lo busque. Hay muchos por ahí. Ustedes se sorprenderían. Pero, pero sí, aunque la palabra de Dios, ¿verdad? El texto bíblico es un libro antiguo, sin embargo, sigue siendo actualizado. El mensaje sigue estando vivo hoy día, porque es la palabra de Dios. Y nos habla de la misma manera que le habló a los profetas y a las personas del Antiguo Testamento. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bendiciones, profesor. Amén, amén. Francisco. Amén, amén. Qué bueno, qué buena enseñanza, profesor, de respecto a la teología bíblica. Yo creo que hay un gran peligro de hacer una mala teología. Por eso vemos hoy tantas doctrinas basadas en unas interpretaciones bíblicas, pero que se salen del contexto bíblico. Entonces, es un peligro no hacer una buena teología, no buscar las herramientas adecuadas para poder, como decía usted ahora, interpretar un texto, buscar el trasfondo histórico, la interpretación, ¿verdad? Recuerdo una clase que nos dio el hermano Elías que decía que nosotros cuando predicamos no podemos irlos a las calles polvorientas de Israel, que siempre tenemos que traer el texto al contexto que tenemos, ¿verdad? Y hacer una buena interpretación, porque si nosotros vemos la doctrina hoy de los salvos, siempre salvos, ¿verdad? Que la salvación no se pierde por una mala teología. Entonces, ¿cuántas doctrinas vemos por hacer una mala teología? Yo creo que es algo muy serio para nosotros y con mucha responsabilidad, con mucho compromiso con Dios, hacer una buena teología, ya que la teología pues es importante. Yo me recuerdo hace unos años que cuando se hablaba de teología, eso era, como decía usted ahora, ¿verdad? Era malo, ¿verdad? Porque ¿para qué teología? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Pero hoy nos damos cuenta que no, que es necesario, que todos los que estudiamos Biblia, que predicamos, que enseñamos, necesitamos estudiar la teología. Bendiciones, profesor. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Excelente. Y de eso se trata, ¿verdad? De que nosotros asimilemos
que la teología es un recurso útil para nosotros poder serle más fiel a Dios. La tarea del heraldo bíblico, ¿cuál era? Cuando Pablo habla de un heraldo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, está hablando tomando la imagen de una persona que era el encargado de que cuando el rey proclamaba un edicto o decretaba algo, ese heraldo iba al pueblo y comunicaba al pueblo lo que el rey había decretado. Entonces, ese heraldo debía decir tal y cual lo que el rey dijo, porque el pueblo iba a sujetarse, iba a someterse, y si él decía algo incorrecto, él mismo corría peligro de muerte. Entonces, el heraldo necesitaba comunicar fielmente lo que dijo el rey, y así lo comunicaba al pueblo, y el rey en obediencia se sometía a lo que decía heraldo en lugar del rey, y esa es la imagen que tenemos cada uno de nosotros, somos heraldos de Dios. La palabra kerux, por ejemplo, que tiene que ver con predicación o enseñanza, tiene que ver con eso, asegurarnos que Dios dijo y nosotros decir lo que Dios realmente dijo. Y esa es la tarea de la teología, buscar la forma de extraer lo que realmente dice Dios para nosotros compartirlo con los demás. Una persona más que comparta con nosotros. Amén, amén, pastor y maestro. Mucha gente, como se está hablando ahorita, va detrás de otras cosas. A mí me han preguntado que si para la venida de Cristo, el pueblo de Israel, bueno, va a tener todos sus 12 tribus reunidas. Dice que las va a recoger de toda la tierra y entonces será el final. Y yo digo, ay Dios de la gloria, digo, eso no es así, porque Jesús dijo muy claro, será predicado el evangelio en todo el mundo, ¿verdad? Y entonces vendrá el fin. Otros están buscando el fin en Israel y todo eso es un problema, sí, la mala teología, sí. Gracias, Francisca. Los últimos que participaron fueron Francisco y Francisca. No sé si se combinaron o qué, pero... Entonces, sí, nosotros la última clase que posiblemente vamos a dar tiene que ver específicamente con escatología. Y cierro con esto. La teología sistemática es la que se ha encargado de reunir diferentes temas a través de toda la Biblia, los reúne para tratar sobre eso. Por ejemplo, acerca del pecado, todo lo que habla acerca del pecado es reunido para estudiar todo eso, y es lo que se llama como amartiología, que es el estudio del pecado, o la teología del pecado. La teología sistemática reúne todo lo que habla la Biblia acerca de Cristo, y a eso se le llama cristología. La teología sistemática reúne todo lo que habla la Biblia acerca del Dios Padre, ¿verdad? Y eso se le llama teología propia, ¿verdad? Ah, reúne todo lo que habla la Biblia acerca del Espíritu Santo, y a eso se le llama neumatología. La Biblia reúne, la teología sistemática reúne todo lo que dice la Biblia acerca de la salvación, y a eso se le llama soteriología. Reúne todo lo que dice la Biblia acerca ¿de qué? Acerca de los tiempos finales, y a eso se llama escatología. Y así nosotros vamos, que de hecho te va a ver diferentes temas en este CLB que tienen que ver específicamente con la teología sistemática, y en este curso que nosotros introducimos el día de hoy, vamos a ver también parte de la teología sistemática, como la creación, el hombre, por ejemplo, sería antropología bíblica, de Jesucristo, que sería cristología, los tiempos finales, la iglesia, que sería eclesiología. Todo eso lo vamos a ver en este curso que iniciamos el día de hoy. Entonces, los tiempos finales, mi querida hermana Francisca, es parte de la escatología, y ciertamente que habrán diferentes teorías sobre lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Nosotros como Iglesia de la Profecía tenemos una postura, ¿verdad? Y aún esa postura pudiera estar en revisión, porque es que nosotros no sabemos con certeza lo que ocurrirá. Nosotros lo vemos de lejos, como lo veían los profetas, la venida de Jesucristo, que escudriñaban sobre qué persona y en qué tiempo iba a manifestarse el Espíritu de Cristo. Sin embargo, ellos ninguno se dieron cuenta cuando llegó realmente. Y así estamos nosotros mirando las profecías bíblicas desde este lado de la historia. Bueno, mis queridos hermanos, esperamos que esta primera clase haya, de alguna manera, le haya servido de provecho, y que puedan tener una ilustración sobre sobre la teología. Como bien les dije al principio, le vamos a enviar
lo que ustedes deben leer para esta semana completa sobre el primer capítulo del libro de Justo González. Específicamente tiene que ver con qué es la teología. Eh, lo que le estamos exigiendo es que usted pueda leer al menos 7 páginas de ese capítulo. Sin embargo, si usted lee más, si usted lee todo el capítulo, usted va a tener unos puntos extras. Así lo vamos a dejar. Entonces, pero le exigimos solamente que lea 7 páginas y yo le voy a enviar un link de un Google Form donde usted va a reportar cuántas páginas leyó con una primera pregunta y una segunda pregunta de eso que se habló en la clase y que usted leyó, cómo eso le sirve para su ministerio en el día de hoy. ¿Estamos claros? Amén, amén. Amén. ¿Alguien dio alguna pregunta o algo así? No. Sí, una Eric. pregunta. Es que no entiendo lo que te lo va a dar. Sí, mi pregunta de lo que de ese folleto que explica acerca de leer lo que son las siete capítulos o nos va a mandar otro folleto Se entrecortó un poco y no escuché su pregunta. aparte. Eric, no Del escuché. folleto que nos mandaron esta semana. Sí, del Aló. folleto que mandó esta semana, sí. De ahí es que van a leer, del primer capítulo van a leer, lo que exigimos son 7 páginas, que sería una por día. Sin embargo, si usted lee el capítulo completo, le vamos a dar puntos extras. Pastor, profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Y tengo un libro de Justo González. ¿Será ese mismo libro? Tendré que imprimir el otro. Es que me cuesta mucho leer en el teléfono. Bueno, el libro que estamos utilizando para este curso es el de Justo González, el de Introducción a la Teología, que la secretaria ya lo envió al grupo. Ajá. Es que yo tengo uno, pero Introducción a la Teología Cristiana, Ese de es, Justo González. de Justo ¿Es ese? González. Ese es. Ajá. Ah, bueno, está bien. Profesor, gracias. Bueno. Bueno, de mi parte no tengo más. Si el obispo está por ahí, quiere decir algo. No, no, excelente, gracias. Muy bien todo. El hermana Alvin va a dar una información breve, pero excelente, gracias. Buen inicio. Felicidades a todos esos jóvenes que se han inscrito para este CLB. Quería decírselo de antemano. Me siento muy orgulloso. Amén. Dios le bendiga al pastor Roque Hilario, amén, por esta hermosa introducción en esta primera clase, ¿verdad? Al obispo, ¿verdad? Que está con nosotros. Solamente unas indicaciones, hermano, ¿verdad? Son 5 clases, ¿verdad? Por esta ocasión. Entonces, solo queremos que sea puntual, ¿verdad? De 7 a 9 estamos nosotros conectados. Y algunos faltaron, algunos justificaron, ¿verdad? Otros quizás puede ser el internet. Entonces, es solo una ausencia que usted puede tener en estos cursos, ¿verdad? Y que pueda usted también justificarla eh, al chat de la oficina, ¿verdad? Que usted pueda enviar la razón, ¿verdad? Brevemente ahí decir que no puedo decir, pero solo tenemos prácticamente, por decir así, el derecho a una sola clase faltar, ¿verdad? De manera justificada, porque estas clases solo son 4, digámoslo así. Entonces, para que usted pueda tomarlo en cuenta, también si nos ayuda, ¿verdad? O me ayuda a mí a poner su nombre completo, por lo menos, ¿verdad? Hay algunos que ponen el nombre de celular y entonces ahí se me va a hacer difícil ponerle también su asistencia, que es parte, ¿verdad? Como decía el profesor de esta clase. Entonces, en esa parte, pues nos pueden ayudar. Usted pone su nombre, su apellido, y entonces para poder ponerle su asistencia. Sería esos Sí. dos detallitos de mi Alvin, parte. Sí, sí, disculpa, obispo. una ausencia, pero tienen que ver la clase grabada y le bajaría la nota igualmente, o sea.
Ok, sí. Entonces, En esta ocasión tenemos 5 semanas, pero los normales serán 4 semanas, porque los meses tienen 4 semanas. Esto fue una gracia que le pedimos al hermano Rocky y accedió por la importancia de esta clase. Así que excelente. trate por lo menos posible de no faltar, pero independientemente de eso, a veces hay situaciones, tiene que ver las clases luego grabadas, en caso de si usted quiere repetirlo igualmente. Como le vuelvo a repetir, la teología es práctica. Y lo que usted aprende aquí lo pone en práctica para mejor crecimiento ministerial. Bendiciones. Gracias, obispo, por esa aclaración. Entonces, ya estamos, ¿verdad? Comprendemos esta parte. Es cuando usted se conecta, amado hermano, ¿verdad? Que aparezca su nombre ahí, porque algunos solo ponen un nombre o algunos veo que dice iPhone. Entonces, ya trate de poner entonces el nombre, ¿verdad? Completo ahí cuando usted se conecte. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Nos veremos el próximo lunes. Dios mediante. Queremos orar, ¿verdad? Para agradecer este tiempo y para que podamos despedirnos de esta plataforma. Señor, te damos gracias en esta noche por este Gracias, Señor. hermoso tiempo, Dios mío, que nos has permitido poder compartir esta materia tan Gracias, importante. Gracias te damos, Señor. Bendice a nuestro maestro, Dios mío. Guárdale, dale las fuerzas, el conocimiento, la sabiduría y a cada uno de nosotros, Señor, porque queremos aprender, adquirir ese conocimiento, Señor, que viene a través de tu palabra, Señor amado. Guíanos, mi Dios del cielo, y que seas tú, Dios mío, fortaleciéndonos, proveyéndonos, Señor, y dándonos ánimo para seguir adelante, Señor, en esta parte tan importante como lo es estudiar, Señor, el estudio de tu palabra. Queremos, Señor, que tú guardes a cada hermano, Señor, en los diferentes lugares, Señor amado, que las conexiones de Internet puedan ser accesibles y puedan ayudar a mi hermano, a mi hermana, a poder conectarse, Señor, para que nosotros podamos ser edificados. Gracias, Señor. Guárdanos en esta noche, Señor. Te damos la honra y la gloria de vida a tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, profesor. Buenas noches. Dios le bendiga a todos.